Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo, Texas, Bayamón, Culebra, Nueva York, todos los miembros de la diáspora puertorriqueña que andan por ahí, incluidos aquellos que están aquí en la patria. Margarita López también anda por ahí, Doris Ramos, Milagros Ortiz, Robert Baldwin, para variar, ¿cuál PNP amanece en la cárcel hoy? A María Robert. Daisy Sánchez, colega, buenos días. Pocas las esperanzas de que algo mejore en el Departamento del Trabajo. Ese es un mal candidato. Daisy vino directa. Vamos a hablar del candidato designado, Carlos Rivera, ex procurador de menores de San Juan. La verdad es que uno no sabe de dónde sacan los candidatos, pero estaba en la Fortaleza, porque era el asesor de relaciones laborales de la Fortaleza, gobernadora Wanda Vázquez Garcet. También estuvo en la comisión apelativa. Francisco Acosta Albizu dice que viene del pueblo de Miami. Vamos a hablar también de lo que yo he denominado la crisis desde adentro del movimiento Victoria Ciudadana. Todo lo que está pasando alrededor de la figura de su candidata a la gobernación y cómo desde ayer se están perfilando lo que a todas luces es una gran crisis de, no creo necesariamente que de liderato, y si hablamos de liderato tenemos que hablar de más de un líder, porque aparentemente esa es la crisis, el golpe que ha habido a partir de todas las informaciones que han salido a relucir contra, o por lo menos que hablan de la persona que fue en un momento dado directora ejecutiva de América Ponte y Asociados, la licenciada Alexandra Lúgaro, que es la candidata a la gobernación de ese movimiento. Y como siempre digo, compartan, compartan, compartan. Importante en este momento mover nuestros contenidos precisamente para tratar de que insistamos en que podemos tener un proyecto sustentable a partir del proyecto de Bonitas Radio y de su fundación Periodismo Siglo XXI, que tiene espacios para donar en ATH Móvil, si estás en Puerto Rico, a través del correo regular. Siempre le digo a nuestro director que le ponga por ahí la dirección a nuestro público, y puedes todavía hacerlo en bonitasradio.net. Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil en el área de negocio. Por ahí está Marilis Asensio, Zoraida Morales Puig, Sandra García. Disfruten, amigues, dice Sandra. Comparto y escucho luego. No hay problema, Sandra, desde Boston. Bueno, vamos a empezar con el secretario designado del Departamento del Trabajo. El secretario Carlos Rivera Santiago está designado desde ayer, después que la gobernadora le pidió la renuncia a Briseida Torres, porque Briseida Torres no dio pie con bola con el asunto de organizar la distribución de los cheques del desempleo, las transferencias en el Departamento del Trabajo en medio de la pandemia. Pero ¿quién es Carlos Rivera Santiago? Carlos Rivera Santiago es un joven que estuvo como procurador de menores en el famoso caso de una niña de Loíza, que fue famoso porque se hizo mediático por el hecho de que esta niña de 11 años realmente no era de Loíza o tenía algún vínculo en Loíza, pero era de Carolina. Propiamente los hechos se dieron en Carolina. Y esta niña de 11 años trascendió públicamente que estaba siendo acusada por el procurador de menores entonces, Carlos Rivera Santiago, de agresión en el medio de lo que fue un caso de bullying en la escuela pública. Porque me parece importante destacar que este es el designado al Departamento del Trabajo. Porque fíjense que hoy vamos a vincular lo que la gente le preocupa que salga a relucir en el caso de una candidata política, y lo que la gente quisiera también que no saliera en el caso de los designados para ocupar unas sillas públicas, constitucional en el caso del secretario
designado del Departamento del Trabajo. Es inevitable que cuando usted está ante la palestra pública y tiene un desempeño por su cargo, por su profesión, se tenga que establecer de dónde usted sale, porque es que eso habla de usted definitivamente. Habla de quién es la persona, cuál es el perfil de la persona que está llegando a. Y en este caso yo creo que es importante destacar que esta persona fue el fiscal, porque los procuradores de menores se constituyen como fiscales en el caso contra los menores, para llevar a una niña de 11 años que respondió a una agresión de la que había sido víctima semestre por sus mismas agresoras. Y entre ellas estaba también planteado el racismo. Así que parece que no salimos de una manifestación de racismo, de una información que nos coloca en ese imaginario para meternos en otra. Pero lo más importante del designado secretario es que siguió instrucciones del Departamento de Justicia, alias su secretaria, que como sabemos, en aquel momento era Wanda Vázquez Garcet. La misma gobernadora sucesoral hoy, que no ha dicho ni esta boca es mía. Importante, con relación a lo que está pasando en Estados Unidos a partir del 25 de mayo, que un miembro de la policía de Minneapolis dio muerte a un hombre negro de 46 años. Sí, es importante el contexto y saber quién es el designado secretario. Y eso está puesto ahí. Ahora vamos a hablar de lo que dice el designado secretario con relación a las filas en el centro de convenciones, porque las personas están tratando de allegar el fondo de desempleo. Si no le contestan las llamadas, tampoco en los correos electrónicos, y cuando se pueden comunicar después de horas, 18, 16 horas de estar haciendo fila, el problema de los puntos controvertibles sigue intacto. ¿Qué dice el secretario designado del Departamento del Trabajo? Lo voy a citar porque después dicen que es que él no dijo eso. El interés primero es cómo quitamos el embudo que hay en el centro de convenciones. Estas largas filas, personas bajo el sol, es inaceptable. Personas que vienen de Mayagüez a las 3 de la mañana. Esas son situaciones que no deben ocurrir. Tenemos que vislumbrar regiones para personas del área oeste y orientar a la ciudadanía para ver de qué manera, de forma ordenada, estas personas pueden venir y que la espera sea la mínima. Nos vamos a reunir con el personal técnico de Hacienda para evaluar el programa electrónico que tiene para estas reclamaciones, ya que el Departamento de Hacienda tiene experiencia, ha podido manejar un gran volumen de reclamaciones y emitir los pagos. O sea que me está diciendo Carlos Rivera Santiago que hoy, esta mañana, es que el gobierno de Puerto Rico entendió a través de lo que él dice, que tenía que tocar base con el secretario de Hacienda, Francisco Párez, para ver de qué manera el sistema que ellos utilizan funciona y se puede utilizar en el Departamento del Trabajo después de 3 meses. Después de 3 meses. Hoy, Carlos Rivera Santiago le dice eso al país. Estamos a 4 meses y medio de las elecciones generales. La gobernadora de Puerto Rico tuvo que pedirle la renuncia a Briseida Torres, a pesar, yo me imagino que con las muelas de atrás, a pesar de que lleva ahí un largo rato, desde el día 1 de la pandemia, que nada funciona en el Departamento del Trabajo. Y yo insisto que es que nunca hubo proyecto. Y hoy Carlos Rivera Santiago, mismo del Partido Nuevo Progresista, una persona que ha trabajado con Wanda Vázquez Garcet, dice, pues esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo voy a hacer. Pero el problema que tiene precisamente el liderato de esta administración es que son ellos mismos. Esto no es que hay una persona de otro grupo que no sea el de ellos. Briseida Torres era de ellos, entonces a Briseida Torres no se le ocurrió, pero tampoco a la gobernadora, tampoco a Marisol Blasco, tampoco a los 2 secretarios de la gobernación, Antonio Pavón
y Lilian Pérez. Porque Lilian Sánchez Pérez, ¿pero qué está pasando aquí? Lo que sabíamos desde el día 1, ponlo en la nevera. Hay país, lo que no hay es gobierno. Larry Delgado dice, ¿para qué están las 78 alcaldías que de seguro están dispuestos a cooperar? Karime Bey, buenos días. Bueno, el problema es que fíjense que me llamó la atención también ayer que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, dijera en esa intervención que tuvo en la radio tradicional que felicita a los alcaldes del Partido Popular y del Partido Nuevo Progresista. Claro, no puede felicitar a ninguno del Partido Independentista porque no lo hay, pero yo creo que es un reconocimiento de que los alcaldes son los que están haciendo y las alcaldesas son las que están haciendo algo en este país. Porque es que en la pandemia, Tomás Rivera Chat tiene que reconocer que fue el municipio de Villalba el que hizo un proyecto, no estoy hablando que es que el alcalde fue y lo hizo, no, es un proyecto con la gente adecuada, con la epidemióloga, etcétera, que les rinde frutos al país hoy en 30 municipios con relación al rastreo comunitario. De hecho, hay una conferencia de prensa que debe estar o empezando o ya empezó, pero como ustedes saben, no voy, eso lo dejamos para las 5, del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano. Yo espero que sea para decirle al país precisamente cuál es el resultado de ese trabajo que no hizo el departamento, que lo hizo el rastreo comunitario de las jóvenes epidemiólogas que se han integrado jóvenes hombres también. Pero yo siempre hablo de las primeras 3 que lo empezaron: Guayanilla, Orocovis, 4, Villalba y Ponce. Porque fueron las que se sentaron y dijeron, esto es lo que hay, hablaron con sus alcaldes y vamos para adelante. Así es que sí, yo creo que el reconocimiento está ahí. Por eso es que digo que hay país, lo que no hay es gobierno. Cada uno, los gobiernos municipales, se organizaron e hicieron el trabajo. Y ahora sabemos, por voz del propio gobierno de Wanda Vázquez Garcet, que a ellos, a ninguno de los que estaban ya, ni siquiera al asesor o a la asesora en Fortaleza se les ocurrió tocar la puerta. O es que se les ocurrió, pero no lo quieren hacer porque tienen un compromiso con Evertech, que no lo pueden cambiar. O sea, todas esas son las preguntas que deberían contestar. El Banco de Talentos de PNP está crítico, dice Cintia Rosario. Están recogiendo hasta exconvictos y batata. Me imagino que estás hablando de Abel Nazario. Abel Nazario lo recogieron en una emisora del área norte. Es un desastre la conferencia de prensa, me dejó más confundida que orientada. Wow, Carmen Mercado, pues ya yo bregaré con eso. ¿Vas a comentar sobre la demanda por el toque de queda? Madeline Oquendo, no tengo información sobre eso, prometo buscarla y lo hacemos. Osvaldo Burgos Pérez está ahí, todavía no sabemos nada del juez Anthony Cuevas con relación a los comedores escolares y esa demanda importantísima, ese reclamo de desacato, y eso es súper importante, pero estamos pendientes, hicimos una gestión esta mañana y todavía no ha bajado nada. Héctor Rivera Feliciano, saludos desde Ponce, saludos desde la ciudad señorial, está Héctor y todos están por ahí. Estamos también desde Houston, Texas, Rafael Cartagena. Como siempre digo, Decibones también está por ahí. Gracias, Vega Coop, dice Robert Baldwin. Agradecida siempre del auspicio de Vega Coop y como siempre les digo, esos son los proyectos que le han rendido frutos al país. El proyecto cooperativista y Vega Alta es ejemplo de eso. Busquen su información y denle una oportunidad porque créanme, les va a gustar el servicio de la cooperativa de Vega Alta. Saludos desde Vega Baja, Nivia Rodríguez. ¿Y qué pasa con los acéfalos que estuvieron en Maunabo? Denis Debor, no sé de lo que estás hablando con relación a Maunabo. Son las 11:20 de la mañana, hablé del designado secretario. Me parece importante, y fíjense cómo no nos suelta el tema del racismo, y qué bueno que se está haciendo público, y qué bueno que estamos hablando una y otra vez precisamente de asuntos que no son exclusivos de Estados Unidos por la muerte de George Floyd. En Puerto Rico también hay manifestaciones del racismo todos los días y manifestaciones de racismo y xenofobia
contra los hermanos y hermanas que se nos han unido a la construcción de este país, como son los dominicanos y las dominicanas. Y vamos a entrar a un tema que yo creo que es importante mirarlo desde el crisol, además de ese tema del racismo, de lo que es la política partidista y cómo se desarrolla y se ha desarrollado en Puerto Rico con sus cosas buenas y con sus cosas malísimas, que las discutimos aquí yo creo que todos los días, sobre todo en la intervención de la función pública, cuando llegan los partidos políticos a gobernar. Margarita dice, es transparente que la corrupción lleva a la contratación de corporaciones tecnológicas que son un foco para un frente para saquear a Puerto Rico. Son muchas. Y el Partido Nuevo Progresista, y la Contralora lo estaba diciendo aquí el otro día, y el Partido Popular cuando ha estado en el poder, han invertido millones de dólares en la alegada utilización de la tecnología para los asuntos de la operación gubernamental. Y ahí tengo que decir que nunca nos vamos a poder olvidar del famoso proyecto de digitalización del catastro del Centro de Recaudación e Ingresos Municipales. Precisamente que resultó convicto, entre otros alcaldes, el ex alcalde de Villalba, Bernardo Negrón. Y fue precisamente por la corrupción que se dio alrededor y en la digitalización del catastro, no es hasta el otro día que se pudo completar. Y tiene sus problemas, precisamente por la intervención de la política partidista y de unos elementos allegados de funcionarios públicos, entre ellos la que era subdirectora del CRIM, el que era director del CRIM, que cogieron dinero de esos contratistas. Y ahí está el caso. Eso es historia. Vamos a hablar de Victoria Ciudadana. Y vamos a hablar primero desde el punto de vista del racismo. Ayer hablamos de las intervenciones que había tenido Alexandra Lúgaro en un programa de televisión con relación a esa demanda. Lo que primero quiero decir es que en efecto retumba el asunto del racismo, pero yo creo que debemos ser un poco más honestos en el análisis de ese asunto de racismo, identificando o no a la candidata del Victoria Ciudadana con relación a ese hecho. Y cuando digo honesto es porque esos alegados chistes, vamos, porque ya hay una sentencia final y firme que el tribunal acogió las alegaciones de la demandante, una mujer dominicana que estuvo por lo menos sobre 20 años trabajando en América Ponte Asociados y que la propia candidata la ha identificado como su mano derecha en el área de finanzas. Porque a mí, por lo que quiero decir que hay que ser honesto, es que Puerto Rico, esos chistes han estado en la mesa de mucha gente que ahora se canta que no es racista en contra de los dominicanos y que no es xenofóbica. Y yo creo que todos debemos aprender de eso, porque así como hacen chistes de la comunidad LGBTIQ, hacen chistes de los dominicanos. En la historia de la crianza de cualquiera de nosotros, eso ha estado ahí. Así que ahora, sí, yo creo que hay que plantear y hay que señalar y sobre todo contextualizar de qué va esto, pero no se hagan los más santos unos versus los otros. Eso con relación al racismo. Con relación a la manera en que se ha tratado de atender lo que a todas luces es una crisis para una candidata. Yo creo que el movimiento Victoria Ciudadana y sus personas, las personas que resultaron líderes y ellos sabrán cómo los escogieron, tienen que tener bien claro que esta es una de las formas en que se articula la política partidista hacia afuera. Así como hemos hablado, y por eso lo quise vincular,
de lo que de lo que es o fue la representatividad que tuvo Carlos Rivera Santiago como procurador de menores en contra de una niña negra. Igual le está pasando a Alexandra Lúgaro con relación a una demanda que no se vio, que se decidió por rebeldía y que tengo que decir que no se vio en sus méritos, pero hubo una vista que la representación legal de la entonces directora o dueña de esa corporación, América Ponte Asociados, la licenciada Lidia Lizarríbar, tiene que haber comparecido y allí contestar en rebeldía lo que se estaba planteando. Eso es importantísimo. Y vamos a hablar ahora de por qué es importante. Así que me parece que quejarse de que a Alexandra Lúgaro se le están trayendo unos asuntos que son de discusión pública porque son documentos públicos. Hay una sentencia final y firme. Esta persona recibió una cantidad de dinero por los daños alegados, etcétera, etcétera. Pues es totalmente legítimo, sobre todo en el contexto en que estamos, en el momento histórico en que se está debatiendo ese asunto. Súper importante. Además, estamos hablando de una candidata que tiene y un movimiento que ha planteado en otras ocasiones ser un movimiento en favor de los derechos humanos, en contra de la discriminación, y yo creo que eso es un postulado a su favor. Habla bien de la organización, de cómo se manejan esos temas. Pero lo más importante es que la discusión tiene que darse en ese contexto, si ellos deciden contestar, como lo ha decidido hasta el día de hoy la candidata, si el movimiento contesta o no contesta, la crítica y el reparo de diferentes sectores va a estar ahí y tienen que admitirlo, porque de eso se trata la democracia. Se supone que entonces usted prepare una estrategia para atender eso. ¿O es que me van a decir que el discurso de ese liderato no ha sido identificar la paja en el ojo de otros candidatos? Pues claro, si es que de eso se trata. Entonces, desde ayer hay toda una avalancha de informaciones que, como yo siempre digo, por lo menos en mi caso, yo voy no solamente a los documentos. En el caso de los periodistas se supone que seamos no solamente estudiosos de todo lo que estamos mirando y viendo alrededor de esta discusión, sino que seamos súper celosos de la información que vamos a difundir. Todo lo que se va alrededor de eso, los memes, etcétera, es materia de otro análisis. Pero en materia de lo que está ocurriendo con una candidata a 4 meses y medio, casi 4 meses de las elecciones, yo creo que es legítimo que se discuta. Sobre todo, mira, por ahí está Virginia Billy Castellano, que hace tiempo que no venía, miembro de la diáspora igualmente. Sobre todo cuando ha sido una candidata tan vocal. Ahora mismo, para estas elecciones, hay candidatos que usted los ve moviéndose aparentemente alrededor de la campaña más física, independientemente de la pandemia. Usted no los ve tan vocales ni en las redes sociales, o si los ve en las redes sociales, los ve con cierto cuidado. El problema es que Alexandra Lúgaro, desde el 2015, como bien ella dijo anoche en su alocución de 47 minutos, ella decidió lanzarse a utilizar lo que ella llama es el 32% como base, el 32% del electorado puertorriqueño que ella entiende son los jóvenes. Y ese perfil de esa candidata responde a un perfil de esa base electoral que está metido en las redes todo el tiempo, que comentan desde lo que se van a comer
hasta de con quién están y cómo lo pasaron. Esa utilización de los medios de comunicación alternativos, en este caso, redes sociales, que yo no las llamaría ni alternativas, me parece que se constituyen en un medio bastante oficial desde el punto de vista de cómo leemos a los medios de comunicación. Oficial desde esa utilización. No estoy diciendo que lo que digan es lo que es, porque ya sabemos que el 98% de lo que aquí se debate no necesariamente es cierto. Pero si lo vamos a utilizar bien utilizado, y tenemos un movimiento que desde su liderato lo utiliza. Yo les he dicho, a mí me ha sorprendido que Alexandra Lúgaro vaya, sobre todo, a los programas que no necesariamente están dirigidos por periodistas, porque ella no había ido a ningún sitio, solamente, o sea, no se había expuesto. Pero sí me llama la atención que no va a ningún medio de comunicación, independientemente de pelota dura, donde haya un periodista que sea el principal que le pregunte. Eso sí me llama la atención, porque precisamente yo pensaría que un movimiento como Victoria Ciudadana estaría privilegiando que en Puerto Rico hablen y se discutan los temas desde la profundidad del periodismo, no desde los políticos, expolíticos que ya asumen la posición de analistas en la televisión y en la radio, y de abogados que tienen programas de análisis. Eso llama poderosamente la atención. Pero fíjense que es usted utilizando los medios de comunicación como usted entiende desde su visión estratégica que debe utilizarla en su campaña política. Así es que víctimas aquí no creo que hayan muchas. No creo que hayan muchas. Yo creo que aquí ha habido una información. Definitivamente estoy de acuerdo. A veces las balanzas son más pesadas para una gente que para otra. No estoy tan clara que el discurso de género esté aquí atravesado con relación a Alexandra Lúgaro. En otras ocasiones creo que lo ha habido y lo he dicho. Porque si fuerte ha sido todo el movimiento de discusión, sobre todo en las redes sociales, con relación al tema, y el peso que la gente le ha puesto a que debe contestar, a que debe pedir disculpas, etcétera, ese peso lo han puesto ellos en otras ocasiones con relación a otros candidatos y a mí me ha parecido bien. Así es que no hablemos que aquí hay como este discrimen porque yo soy mujer blanca. No, no, no. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque podrían estar cayendo precisamente en lo que el PNP o el Partido Popular los ha acusado anteriormente entre sí, de que tú no dices nada, que tienes un agresor en tu fila de candidatos, pero tú tampoco lo dijiste en su momento. Así que si queremos jugar si queremos participar de la política, debería ser una política que hable desde esa honestidad. Y precisamente con relación a lo que dijo Alexandra Lúgaro en 47 minutos, a mí me parece que desaprovechó una gran oportunidad de meterse no necesariamente en la discusión de un caso que para lo único que tenía que decir era que en efecto hubo una sentencia en rebeldía y que es una sentencia final y firme y que participó o no participó su madre o sea, los demandantes que eran su madre y su padre de la contestación de esa demanda. Dejar eso ahí. Alexandra Lúgaro no puede decir que no está mencionada en la demanda porque ella era la directora ejecutiva de ese momento de las alegaciones. Me parece que desaprovechó la oportunidad de decir, eso ocurrió y definitivamente, como ocurrió de esa manera, yo creo que lo único que yo debo es unas disculpas. Mire, eso le tomaba 5 minutos. Arranque y vámonos. Y vamos entonces a manejar el asunto al interior del movimiento, porque ahí sí que tenemos un problema. Y vamos a eso ahora. Cuando yo digo que 47 minutos dieron demasiadas oportunidades para que se hiciera lo que estratégicamente entiendo que se debía hacer, que era
además de las disculpas, traer de alguna manera el asunto de nosotros tenemos que mantenernos firmes en el discurso que hemos manejado hasta el día de hoy, que es la defensa de los derechos humanos. Pero Alexandra Lúgaro lo que hizo fue todo el tiempo justificar que aquí el problema es que la gente, es que el Partido Popular o el Partido Nuevo Progresista, los detractores de Victoria Ciudadana, saben que ellos tienen grandes oportunidades porque tienen 150 candidatos. Y eso es un problema porque aquí no se está hablando de que si ustedes tienen posibilidades o no lo tienen. Estamos hablando de un asunto que le puede hacer mucho daño y lacerar, si es que en efecto ellos dicen que los números les favorecen, todo el trabajo que ese grupo haya hecho hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué era lo más importante? ¿Defender al movimiento Victoria Ciudadana o defenderse Alexandra Lúgaro? Porque fíjense que estuvo diciendo todo el tiempo, esto no es un problema, esto no es una campaña en contra mía, esto es una campaña en contra del movimiento. No, es una campaña que va dirigida a una persona que es una líder de un movimiento y que en efecto los daños son contra el movimiento. Ahí es que se separan los líderes de los colectivos. ¿Qué es más importante aquí? ¿Alexandra Lúgaro, candidata a la gobernación, o un movimiento que pretende establecer a través de esas candidaturas independientes o dentro del movimiento una oportunidad para que el país se exprese en contra de los dos partidos de mayoría? Yo pensaba, y entonces me corrigen, yo pensaba que ese era el norte de Victoria Ciudadana y no que ganaran unas personas versus otras. Porque no hay manera de que se pueda articular de cara a las elecciones de otra forma. O sea, no. Entonces, lo que a mí me dicen que está pasando allí en Victoria Ciudadana es precisamente que hay dos bandos. Hay dos bandos que pueden estar muy bien dirigidos por Alexandra Lúgaro y Manuel Natal en una esquina y por la gente que ha logrado coagular de alguna manera ese movimiento alrededor de lo que fue el Partido del Pueblo Trabajador. Y ahí está Rafael Bernabe, y ahí está Mariana Nogales, y hay otra gente que han hecho un trabajo, que estuvieron en el PPT y vinieron a crear también esa base de gente que estaba disponible, etcétera, del movimiento, para el movimiento Victoria Ciudadana. Eso definitivamente crea un problema al interior que yo creo que se refleja, si es así, se refleja en lo que estamos viendo hoy. Estamos viendo una defensa de una candidata que está yendo sola a defenderse y de que aquí hay gente que ya está, sobre todo otros candidatos. Yo no he escuchado a los candidatos a la gobernación, solamente he leído hoy una nota de una candidata al precinto 1 a la Cámara de Representantes por el Partido Popular, que dice que está cuestionando el silencio de Ana Irma Rivera Lacén, presidenta, y de Manuel Natal. Y a mí me parece que eso se puede estar viendo ahí. Si esa división existe tal y como, se puede estar viendo precisamente en los silencios, que me imagino que serán estratégicos. Claro, el problema es que han pasado más de 72 horas. Y yo creo que aquí todo el mundo está claro. Y en eso, si alguien sale del Partido Popular o del PNP, incluso del PIB, a decir, son bien rapiditos contestándonos cuando nosotros debemos renunciar o cuando nosotros debemos hacer y debemos explicaciones, etcétera, etcétera, pero tardan demasiado cuando son ellos los que están implicados. Y fíjense que es el segundo, porque en el caso de Néstor Duprey también iban a pasar con ficha. Estaban en la reunión de la reunión para establecer qué iban a decir con relación al caso de Duprey. Y ya vimos cómo se dividieron también las opiniones de unos versus otros. Pero unido a eso, me parece que lo más interesante es el planteamiento público que hacen dos candidatas. Y ahí están las intervenciones de Mariana Nogales y de Eva Prado.
Mark Cole dice, creo que es una campaña difamatoria para los dos de algo que ya pasó. A mí no me importa los dos asuntos, hay cosas más importantes en este país. A mi país lo están matando y no por esas cosas, por cosas peores. Marcol, saludos, qué bueno que estás por ahí. El problema es que en política todo se vale. Esta información sale en el momento en que tiene que salir. Y yo difiero de usted en términos de que eso ya pasó. No. Si es importante saber que Héctor O'Neill tuvo por lo menos 4 demandas en el municipio de Guaynabo en el 1995 versus el 2020 y se pagaron demandas por discrimen y por incluso alegaciones de hostigamiento sexual que casi llegan o llegaron a la violación. Eso es importante para el país, aunque Héctor O'Neill esté fuera de la alcaldía y sea otro el candidato. Yo difiero. Yo creo que, y sobre todo, en un momento de cara a las elecciones, todo lo que sepamos de unos u otros, si es noticia, hay que traerlo y hay que discutirlo. Como traemos esas otras informaciones que tú muy bien dices que están matando al país. Ani Román, Dorcas Torres está también por ahí. Francis Pérez, saludos. Creo que ella debió hablar de ese tema desde el principio porque ese era su talón de Aquiles. Por más que se disculpe, nunca, en estos momentos de protestas de racismo, nunca va a lucir bien. Yo lo dije ayer y lo sostengo hoy. Yo creo, y yo he estado en posición de ayudar a amigos locos que se quieren meter en la política y de otros amigos que me han llamado consultándome en otros momentos de la historia cuando no estaba haciendo periodismo diario. Y siempre mi primera pregunta iba dirigida: ¿qué yo debo saber? ¿Qué debe saber la persona que te va a ayudar en este asunto que tú nunca has querido que se sepa? Porque eso es lo primero que usted tiene que sacar. Margarita dice, este comentario no es en defensa de ningún candidato. Se tiene que salir a votar en la isla y donde está viviendo la diáspora. Sé que en la democracia la mayoría gana. Los candidatos no son perfectos, más tenemos que elegir el menos malo. Se sabe que PNP y Donald Trump son corruptos, pues se tienen que sacar, pero se tiene que votar por los menos malos para poder sobrevivir. Yo te entiendo perfectamente. Por eso es que me parece tan importante. Siempre me ha parecido tan importante barajar las informaciones, traerlas. Ustedes deciden, ustedes discuten, pero hay que traerlas porque no, o sea, sobre todo cuando son los candidatos los que se posicionan. Se mostró prepotente, dice Nelson Ortiz. Hoy día en la política a todos les sacan los trapitos al sol. Es casi imposible que gente íntegra y seria me imagino que se integra a la política, Denise. Los esqueletos en el closet. Y todos, como no sé quién lo dijo, claro que todos tienen, yo creo que fue la misma de Denise. Todos tenemos algo que nos pasó, nos comimos un pare, le hicimos un chiste homofóbico, xenofóbico, en medio de una reunión. Claro, no somos perfectos y de eso no es lo que estamos hablando. Tráigalo. Muéstrese humilde en el manejo de las críticas. Esto no es porque el país se sienta amenazado. Háblele de frente al país. Sí, hay políticos amenazados, claro que sí. Eso está atravesado. Tráigalo de una manera en que usted no quede como la prepotente de la discusión. Porque yo creo que aquí lo que ha fallado mucho es que todos se sentaron a decidir cómo iba a ser la estrategia y nunca pensaron en un buen estratega de comunicación que los sacara de este lío. Y eso también es problemático en el momento de atender una situación como esta. Y como muchas, porque yo no creo que esta sea la última. No solamente a Victoria Ciudadana. Yo creo que aquí va a haber mucho de aquí a las elecciones. Sony Falú dice, excelente, gracias Sony, qué bueno que estás por ahí. Alexandra ya está fildeando para atrás y no tiene brazo para tirar home, dice Armando Pérez Acosta. Estos muchachos, estos internautas que hablan desde el deporte, yo a veces no me pierdo porque el indio era no solamente jugador, sino árbitro. Pero gracias por tu comentario.
Dile que venga bonita. Yo he llamado a Alexandra Lúgaro en 3 ocasiones y nunca ha contestado nuestros reclamos. Y yo tengo su teléfono y ella me envió su teléfono también con otra persona. Nunca. Y yo realmente les digo, como les digo a los candidatos que no han querido venir, aquí se conversa. Aquí yo no le grito a nadie, ni permito que nadie me venga a gritar a mí. Aquí conversamos. Y si eso se puede dar, que me llamen, no tengo ningún problema. La humildad puede desarmar la maldad, exactamente, se le está haciendo tarde. Entonces, como último, el asunto de Mariana Nogales, que me pareció interesante que dijera que va a hacer, ¿verdad? ¿Qué hacer en este momento? Si tirar el guante o seguir. Pero más interesante me pareció el de Eva Prado y quiero contestarlo. O sea, quiero comentarlo, perdón. Yo no tengo nada que contestar porque no está dirigido a mí. Quiero comentarlo porque me parece que Eva tuvo, de alguna manera, es una persona que conozco, que la he visto a nivel profesional, que la he visto trabajando en diferentes instancias. Es una de las abogadas y participantes del movimiento el movimiento ciudadano de auditoría de la deuda, etcétera. Y me parece que Eva dijo algunas cosas que deberíamos alrededor del movimiento de Victoria Ciudadana compartir. Y le voy a pedir a nuestro director que coloque para que ustedes más o menos puedan leerlo también. Dijo, el movimiento Victoria Ciudadana se fundó ante la urgencia de presentar una plataforma de gobernanza diferente a las plataformas de gobierno tradicional de los partidos mayoritarios, donde la violencia contra las minorías siempre está presente. Eso realmente es cuestionable históricamente, porque en Puerto Rico, con algunas excepciones, han habido personas dentro, incluso de los 2 partidos políticos. Sabemos que quizás el menos que se salva en esto es como partido de mayoría el Partido Nuevo Progresista, pero han habido instancias de legislación, sobre todo, empezando por la ley de violencia doméstica, etcétera, en que las mayorías de esos partidos se han conjugado y han hecho alianzas con las minorías. Y yo creo que eso está ahí. En ese sentido, me parece que ahí es posible que haya un poco de error histórico. Pero para mí lo más importante de este escrito, además, es cuando dice, este movimiento surgió de la necesidad de romper con los discursos de violencia y ello incluye, sin lugar a dudas, el discrimen en todas sus modalidades, como la xenofobia y el racismo. Desde mi espacio de lucha como candidata a representante por el precinto 3 de San Juan, reclamo justicia para la comunidad de inmigrantes, tanto del gobierno como del movimiento. Por mi parte, hoy y siempre estaré en contra de cualquier postura que presente rasgos de discrimen contra nuestras hermanas y hermanos inmigrantes y negros. Soy antirracista, antisenófoba y ese es mi compromiso indiscutible. Valoro las aportaciones de todo tipo realizadas por los inmigrantes para el desarrollo y crecimiento de nuestra puertorriqueñidad más completa, amplia y abarcadora. La lucha contra el discrimen es diaria desde que despertamos y nos miramos al espejo, al interior de nuestras familias, trabajos, escuelas, iglesias y partidos. Por eso hoy, por escrito, le dejé saber al movimiento mi insatisfacción sobre la manera en que se ha manejado este asunto ante un caso que involucra a nuestra candidata a la gobernación. Que sepa el Comité Dominicano de Derechos Humanos y el Centro de la Mujer Dominicana, así como cualquier otra organización comunitaria que represente los mejores intereses de las comunidades de inmigrantes en el país, que cuentan con mi absoluto respaldo, apoyo y solidaridad. ¿Por qué me parece importante este mensaje? Primero, que yo creo que Eva Prados está diciendo lo que en efecto ella ha promulgado siempre y no va a ser la excepción porque esté dentro de un movimiento que ahora mismo está pasando por esta identificación en relación a su candidata. Segundo, porque esta es la honestidad que yo creo que el país necesita. Es la honestidad que el país espera. Y tercero, nadie puede decir aquí que Eva Prados no se lo ponga en un mensaje de Facebook, que eso lo debió haber dicho
al interior del partido y reunirse ellos y decírselo allí y no sacarlo en Facebook, porque eso no es lo que hacen ellos cuando salen en live y critican a todo el que quieren criticar. Así es que yo me imagino que aquí nadie le está diciendo a Mariana Nogales y a Eva Prado, no podías decirlo ahí, tenías que decírnoslo a nosotros. Porque si ustedes pusieron la semilla de que todo, tipo las nuevas generaciones, se discute por aquí, pues lamento decirles que abrieron la caja de Pandora de una nueva política. Todo se discute por aquí. Y una nueva campaña política. Así que yo creo que la queja de, pero ¿por qué estamos discutiendo esto? Estos son los enemigos. No, no son los enemigos, son la gente que incluso está con ustedes ahí al lado, que se los quiere dejar saber y lo quiere dejar claramente establecido. Es posible que a Mariana Nogales y a Eva Prado le pase lo que yo siempre he dicho, que le está pasando al Partido Nuevo Progresista con muchos candidatos. La salvación es individual. Si es que siguen en el movimiento, tampoco lo sé. Pero yo creo que hay que mirarlo desde esas diferentes maneras de observar lo que definitivamente es un asunto público que trascendió y hay que discutirlo. No tengamos necesariamente no miedo, no tengamos ningún reparo en que los asuntos que están relacionados con esas personas que el país tiene que decidir si escoge o no escoge, en un momento como este, se discutan hasta la saciedad. Ah, claro, siempre va a haber gente que saque de contexto, siempre va a haber personas que se excedan, pero yo creo que la discusión es legítima. Y ojalá el movimiento Victoria Ciudadana, ojalá su liderato entiendan que la discusión pública con los periodistas es súper necesaria y que hay que sentarse a dialogar y que se quiten un poquito el chip de que es que nosotros estamos criticándolos porque ellos son un partido de minoría. No, pregúntenle al Partido Nuevo Progresista si no está histérico, si no está molesto, porque nosotros les hacemos preguntas. Yo pensaría que ustedes no deben estar molestos porque los periodistas serios y que queremos que nuestra discusión pública sea de altura, en profundidad, hagamos las preguntas que tengamos que hacer y ustedes contestarlas y conversar sobre el asunto. Así que ahí está el planteamiento sobre lo que está ocurriendo. Son las 11:53 de la mañana. Lilian González, la mujer es el peor enemigo de la mujer y quedó claro. Lilian, de eso podemos hablar en otro momento. Ya hay una sentencia, dice Nanisma, demanda por toque de queda. Gracias que la voy a ver tan pronto termine y prometo, Madeline Oquendo, hablar de eso en la tarde. Ilegítimo, arbitrario, caprichoso e irracional. Lo último que tengo que decir. Ustedes saben que precisamente el toque de queda prohíbe los velorios. Me voy a ir con esta imagen. Pues la gobernadora fue al velorio del vicealcalde de Bayamón y no solamente estuvo en un lugar donde había más de 10 personas, es que estaban en un coliseo y había gente sin distanciamiento físico. Ahí está la foto, le voy a pedir a nuestro director que la coloque. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros estamos hablando de disciplina, de honestidad y cómo el país puede ser disciplinado y honesto si el modelaje que recibe de sus líderes políticos es precisamente lo contrario. Me parece que esa también es una lectura que hay que hacer. Y de hecho, es para unos y para otros, ¿verdad? Es para la gobernadora en este caso, es para los candidatos a la gobernación. Es que deberíamos estar hablando de esto, de que para la gobernadora y el Partido Nuevo Progresista no hay toque de queda, no hay ninguna limitación, pero para el país que me cojan a mí en un velorio con más de 10 personas. Es más, estoy segura que me pararían a pesar de que yo tengo alguna movilidad adicional porque soy periodista. Sería bueno saber cuál fue su comportamiento como patrono en términos más abarcadores. Al fin y al cabo, lo que pide con su candidatura es ser dirigir, lo mismo que hacía con su mamá. Esa es buenísima, Marisol Camacho. Gracias por tu comentario y yo creo que
esas son las preguntas legítimas que la gente tiene que hacerse. Estamos hablando de que la dirección del país la tienen que componer personas que, aun cuando sabemos que no somos perfectos, que hay que tenemos actitudes que podemos tener en el pasado, cometimos errores, cometimos estos actos que son o sea, son críticos, ¿verdad? Sobre todo en los escenarios laborales. Pero tenemos que dirimir un perfil que, como dijo Margarita, sean los menos malos. La manera como Victoria Ciudadana resolvió las denuncias de maltrato psicológico contra Néstor Duprey demostraron que recurren a la cacería de brujas sin el debido proceso. Eso es muy peligroso. Cassandra Vadillo Figueroa, saludo. Yo difiero, yo no creo que fue una cacería de brujas. Yo creo que a Néstor Duprey le hicieron lo que miembros de Victoria Ciudadana hoy le pedían al Partido Nuevo Progresista que hicieran, para mí con razón, con Héctor O'Neill, y que hicieran con Héctor Ferrer, el fenecido expresidente del Partido Popular. Y para mí, las dos tuvieron razón. Quien atente en violencia contra las mujeres, alegaciones que hay mucha gente que dice que no, porque no son meras alegaciones. Eso era lo que decía, que son meras alegaciones. Eso decía Pedro Rosselló, de que no podía sacar a los corruptos porque no estaban convictos en los tribunales. Vamos a ser bien honestos para unos y para otros. Pero me fui, son las 11:57. Recuerden, comparta. Estamos en bonitasradio.net haciendo lo que queremos hacer. Periodismo desde la profundidad, el análisis y la investigación. Que tenemos todavía en bonitasradio.net una parte que usted puede donar, la Fundación Periodismo Siglo XXI, que precisamente va a nutrir de contenido a Bonitas Radio. También tiene una aplicación a través de ATH Móvil. Si está en Puerto Rico, lo puede hacer ahí. Fundación Periodismo 21 en el área de negocios, y a través del correo regular usted puede enviar giro postal o puede enviar cheques a tu donativo, precisamente para continuar un periodismo valiente, el que hacemos acá, e imparcial, justo y necesario, como dirían los católicos de country. Nos vemos a las 5 de la tarde con más información y más análisis. Hasta ahorita.